Listo, listo. ¿Ya se ve? Sí, Vale, buenas noches. Mi nombre es Fanzono Ramírez Morales. Tengo 25 años, soy abogado de profesión prácticamente. Escogí este tipo de ponencia precisamente pensando en que, como han mencionado, necesitamos ejes ideológicos. Y esos ejes ideológicos, pues relativamente se han ido gestando en la historia, desde los partidos políticos desde los derechos políticos y sociales, los derechos económicos, y ya hay bases para abordarlos. En ese sentido, gran parte del discurso que se ha promocionado en sentido jurídico en los últimos 50 años tienen pues una carga relativa a este tema, porque así como la ONU intentó con el Esperanto eh, homogeneizar el lenguaje, también lo intentó con el derecho. Entonces, eh, los derechos humanos tuvieron más o menos ese fin. Entonces, aquí puse una pequeña definición de lo que son los derechos humanos y empieza con: toda persona posee derechos morales por el hecho de serlo, y estos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. Estos derechos son fundamentales, es decir, se hallan estrechamente conectados con la idea de la dignidad humana y son al mismo tiempo condiciones de desarrollo de esa idea de dignidad. En ese sentido, muchos de los partidos políticos basan la forma en que quieren generar cambios basándose en los derechos humanos. Son cartas de presentación ideológica. Mm, Gran parte de ellos los acomodan respecto a sus principios ideológicos, como vamos a ver más adelante. Los derechos humanos tienen ciertas características, son universales porque son para todos, son independientes en el sentido en el que no se puede argumentar una, una ley de menor rango que les afecte, son indivisibles en el sentido en que es difícil dividir el derecho a la vida, son progresivos en el sentido de que siempre se busca que mejoren. La historia siempre busca mejorar y es parte de los principios del derecho humanista, el generar avance, evitar que el derecho se vaya hacia atrás. Mm, en México, los derechos humanos eh, han tenido cierto impacto. Se han modificado varias normas desde el 2011, esto producto de la sentencia del caso Rosendo Radilla, que fue un cantador de corridos en Guerrero que fue secuestrado por el ejército y que trae como consecuencia la reforma a la Constitución. Mm, las determinaciones en cuanto a este proceso podemos encontrar en la Constitución política, dentro de la cual se establecen que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, también es muy importante para la formación de cuadros, la forma en que estos animales políticos van a promover el ejercicio del poder, pero con un respeto a los derechos humanos para evitar que se vaya hacia atrás la misma política. Hay generaciones de derechos humanos. En esencia, dependiendo de la situación política de la época. La primera generación de derechos humanos son los civiles y políticos. Y históricamente se habla de que estos surgen con la Revolución Francesa. La segunda generación es derechos sociales, económicos y culturales, que son producto del crecimiento del capitalismo en el siglo XIX. Y la tercera generación de derechos de pueblos y solidaridad, que prácticamente son producto de las revoluciones del siglo XX. Tenemos una cuarta generación de derechos digitales. Ay, me equivoqué, qué horror. Son los derechos digitales. Estos todavía no están incluidos dentro de las leyes, en el sentido en el que no se ha legislado de manera correcta. Gran parte de los legisladores, como bien sabemos, son de edades arriba de los 40 años. Entonces, la forma en que están permeados
de, de la tecnología es diferente. En ese sentido, no, no tienen dentro de su agenda la contemplación de este tipo de derechos. Y aquí es donde quiero que detenerme un poco, porque los partidos políticos tienen ejes de derechos humanos. Eh, la mayor parte de los partidos políticos en México, dentro de sus documentos básicos, contienen pautas generales bajo las que se guiarán su actuar político. Es por eso que debemos dilucidar cuáles son los elementos que estos ya contienen y ponderar cómo es que podemos abordar este tipo de temáticas desde un ángulo diferente a estos. Principalmente porque, como veremos más adelante, los partidos políticos gestan los derechos que van a proteger en base a la ideología que traen. Entonces, la forma en que se desarrollan estas ideologías es precisamente la forma en que legislan, la forma en que ejercen el poder. Mm, por ejemplo, aquí tenemos al PAN. El Partido Acción Nacional, dentro de su declaración de principios, aborda la protección de los derechos políticos, de la dignidad de la persona, el derecho a la vida desde su concepción, a la igualdad, a la propiedad, a la salud, a la educación y a la no discriminación. En este caso, pues podemos ver remarcan mucho la parte del derecho a la vida desde su concepción y la propiedad. La salud, lo que tratan de hacer es hablar de promover la salud, no de asegurar la salud. Posteriormente tenemos al PRI. El PRI está muy enfocado en la protección de derechos políticos. Eh, Todavía tiene algunos resquijos de la protección de derechos sociales. Dentro de su declaración de principios habla de la promoción de derechos culturales en relación a las instituciones ya existentes, a los derechos jurídicos y a los derechos de carácter económico. Pero en este sentido, los derechos de carácter económico lo cargan a la industria nacional. Después tenemos al PRD, que de cierta manera fue la parte más progresista de los últimos 20 años. Y dentro de su declaración de principios tenemos la defensa de derechos económicos, la salud, la educación y la vivienda, el derecho a la justicia, derechos culturales, y el PRD es el único que dentro de su declaración de principios contempla derechos medioambientales y aún así solamente lo coloca como mención. Derechos de los pueblos originarios, de igual manera es el único partido que apuesta por la idea de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Ya habla de la equidad de género y ya postula la existencia de una diversidad sexual. Mm, Posterior a eso tenemos a Movimiento Ciudadano, que parece no tener ejes característicos que estipulen un método distinto de abordar derechos humanos. Solo se ciña lo ya existente, es prácticamente una copia del PRI. Ocupa 2 párrafos para hablar de su línea de acción en ese sentido. Y lo único que menciona es que va a promover precisamente lo que tienen que promover por obligación, que es su defensa, el respeto, la garantía y su promoción. Y por último, sigue el Partido Verde. El Partido Verde, dentro de toda su declaración de principios, habla más de derechos políticos, derechos económicos y sociales, y todo lo demás no le hace caso. O sea, es extraño que no hable de derechos medioambientales porque es el Partido Verde. Y por último tenemos a Morena. Morena, dentro de toda su declaración de principios, habla más de la búsqueda, tiene más el sentido de la búsqueda del poder y la conservación del poder dentro de, porque no solamente apuesta por derechos políticos, los derechos económicos habla de ellos como un resultado del gobierno de Andrés Manuel, y los derechos sociales de asociación. Ahí principalmente lo que está buscando es intentar que estos derechos sociales de asociación sean medios de democratizar el trabajo. Y después tenemos al Partido de Trabajo. Este partido, como sabemos, es de la socialista. Tenemos la defensa del derecho a la vida, pero aquí la diferencia con el PAN es que busca velar la elección de la maternidad. Entonces, pondera más la voluntad de la madre sobre la vida del producto.
habla de derechos políticos y sociales, en la defensa del voto y de la promoción de la democracia, de derechos colectivos, hace la búsqueda de colectivizar el trabajo, la democratización de los medios de trabajo, apuesta por la idea de pensar en medios democráticos del trabajo y habla de derechos económicos desde una aproximación social, ya empieza a hablar de distribución del capital. ¿Por qué necesitamos ejes en materia de derechos humanos? Como se ha visto con anterioridad, los derechos humanos son concebidos como logros sociales a través de luchas. Esto da consigo la existencia de generaciones, teniendo a la primera, a la segunda y a la tercera ya incluidas dentro de las leyes actuales. Es por ello que la gestión de principios de acción alrededor de ejes humanistas ya existentes y que evolucionan con la historia es fundamental. El ejercer los derechos existentes, así como la gestión y el reconocimiento de nuevos, es una función fundamental del actuar político. Como eje del partido, considero que se puede tener una posición activa que ayuda a la población a la exigencia de derechos. Precisamente como comentaba, le comentaban a Brenda, eh, hay una cuestión respecto a la forma en que la gente tiene el acceso a la justicia o la gente tiene el acceso a los órganos de administración gubernamental. Y precisamente es por ese simple hecho que la justicia se siente tan distante. La gente no tiene precisamente los medios para acudir de manera completa a que se le resuelvan sus problemáticas. Entonces, en ese punto yo sí consideraría, como bien algún comentario de YouTube, la necesidad de crear una comisión que permita atender problemas de la gente, que permita atender problemas de carácter jurídico. Y a partir de ahí incluso llevar a cabo la promoción del partido. Propuesta. En tanto la naturaleza humana tiene una característica dual, al ser individuo y colectivo, es preciso aspirar a mejorar los instrumentos actuales de derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación, pero con miras a mantener una progresividad de estos. Esta parte en apariencia se parece al principio del PRD respecto a los derechos humanos, en tanto apostamos por el mejoramiento de estos derechos. Y la siguiente propuesta es contemplar la correcta legislación de derechos humanos de cuarta generación, que son los derechos digitales, ya que estos se encuentran poco regulados y van desde el acceso a Internet, derecho a una relación saludable con las tecnologías, derecho a la privacidad en datos, derecho al olvido incluso. Y por mi parte sería todo en cuestión a la presentación.